Pues esta muchacha, oiga, escuché como un chiflidito. Niña, déjame ahí esas flores. Déjame ahí esas flores. Discúlpeme mucho, pero vamos a tener que ir a recoger esas flores y usted las va a tener que devolver a su lugar, de donde las tomó. Hay muchas tumbitas de piedra, miren. En aquellos años la gente sepultaba y a veces ponía piedras encima de la sepultura. No había como hoy las lápidas de cantera o de mármol. Aurora Ruiz de Chávez murió el 21 de junio de 1901 y está como atravesadita a los pies de estas dos tumbas. Y fíjense que entre más recorro el panteón, más me da la sensación de que hay alguien aquí siguiéndonos de reojo. Miro sombras, volteo y no es nada. ¿Por qué te saliste? Porque sí se estaban escuchando muchos ruidos. ¿Estabas escuchando muchos ruidos? ¿Sí? ¿Qué escuchabas? Pues como si tocaran así. Como si golpearan. Ajá. Hola, ¿qué tal? Soy Ana. Soy Luis. Bienvenidos a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy andamos acá por Sierra Vieja, en Villa de Cos. Vamos, mi gente, a mostrarles un panteón bien viejotote. Nos dicen que allí hay tumbas de por allá del 1700 y aparte es un lugar donde supuestamente dicen que en el árbol que está en la entrada siempre hay unos tecolotes o unas lechuzas. No nos dijeron exactamente bien qué es, pero a la gente se les hace muy extraño. Ya hace un ratito Ana vino a hacer un recorridito y me dice que ella las alcanzó a grabar. Salieron volando, pero las grabó un poquito de lejos. El panteón está acá en la pura orilla. Y lo más curioso es que, bueno, no sé, lo que le agrega algo de misterio a este lugar es que el campo está todo quemado. No sabemos si la gente lo quemó a propósito o hubo un incendio aquí en este lugar. Y a mí me llama mucho la atención que esos animales estén aquí en ese árbol, porque hay muchos árboles alrededor y porque están exactamente en el panteón, habiendo tanto árbol. Y cuidando para el lado del panteón. Sí, y como que cuidando hacia el lado del panteón. Dice Ana que ella los alcanzó a grabar cuando salieron volando aves muy grandes. Es un lugar muy viejo. La barda se nota leguas, que es de los tiempos de la hacienda. Es el mismo tipo de construcción. Y también me llama mucho la atención esto que está aquí a un lado, miren. Bueno, este es el árbol de donde salieron volando aquellas aves, pero aquí está como que, bueno, no sé si es una sepultura o yo no sé por qué la gente le cercó aquí, le puso alambre de púa como para que la gente no se acerque. Aquí se mira, se alcanza a ver como que hay una especie de hoyo aquí. Y déjenme les platico algo. Nos dijeron que se dice que en este panteón hay un túnel que va a dar a la iglesia de la hacienda. Entonces, pues quién sabe, a lo mejor ahí está la entrada de la hacienda o no sabemos exactamente qué sea eso que está ahí. Y lo que les digo, o sea, esas aves, porque están aquí como custodiando la entrada del panteón. Y déjenme les digo que se siente una vibra bien curiosa entrar aquí a este lugar, ¿eh? Se siente bien curioso. Hace rato estábamos platicando Ana y yo que aquí se siente la sensación de ser observados todo el tiempo cuando está uno aquí adentro del panteón. Se miran ciertos movimientos en el fondo que uno piensa que pudieran ser los adornitos de las tumbas, pero como que de rojo uno siente como si fuera una persona, pero cuando volteas no ves nada. Entonces uno le echa la culpa a los adornitos que tienen las tumbas, porque aquí hay tumbas pero mucho muy viejas y alguna que otra ya más moderna. Pero sí nos dicen que este panteón tiene tumbas con fecha de 1700, entonces imagínense, yo pienso que hay tumbas que ya ni siquiera tienen familiares aquí. Vamos a recorrer el panteón y lo voy a aprovechar como escenario para platicarles un par de historias de esas que lo dejan uno nervioso y como que sin ganas de entrar a un panteón. Es el segundo intento que hacemos de grabar. Ya habíamos empezado el video hace un rato, ya habíamos venido a grabar y ¿qué creen? Que ni cuenta nos dimos en qué momento se nos apagó el micrófono y luego al revisar para ver cómo se escuchaba el audio, se escucha un ruido extraño. Justo en la presentación, cuando Ana y yo arrancamos el video y venimos caminando hacia el panteón, se escucha una especie de interferencia que uno pudiera confundir con viento, pero no había viento. Eso es lo curioso, que en ese preciso momento nosotros no sentimos aire y aparte pues se ve que no se mueven las ramas, no se mueve nada. Entonces, ¿qué fue esa interferencia?
¿Y por qué justo en ese momento se nos apaga el micrófono? Porque de hecho ni nos dimos cuenta, al estar aquí adentro del panteón, nos vimos que no estaba entrando el audio y al revisar encontramos eso. Entonces ni siquiera habíamos entrado al panteón y ya nos estaba sucediendo algo. Y al entrar aquí se siente una sensación bien fea, se siente como si alguien nos estuviera observando. Y los tecolotes ahí custodiando la entrada, pues entonces imagínense, el lugar está muy desolado, está muy en la orilla. Se nota que para acá no vienen, no hay rodadas de camioneta, bueno, no se mira rastro de que haya entrado alguien recientemente para acá. ¿Por qué se siente tan feo? ¿Por qué se siente que alguien nos mira si aparentemente no hay nadie? Y la historia que les voy a platicar el día de hoy sucedió en un panteón muy similar a este, con tumbas muy viejas y una que otra más moderna. Y la historia nos la platicó la persona a la que le sucedió esto que les voy a contar. Ella nos dice que cuando estaba muy chiquita, ella siempre acompañaba a su abuelita a llevar flores al panteón, a su abuelito. O sea que aquella viejita le llevaba flores a su esposo, a su viejito, cada 8 días, todos los domingos, sin falta, esta viejita iba y le rezaba y le dejaba sus flores a su esposo. Y siempre se llevaba para que le hiciera compañía a esta mujer, esta muchacha que nos está contando esta historia. Y ella nos dice, pues que por su corta edad, ella siempre se aburría. Se aburría de estar escuchando a su abuelita rezar, entonces ella lo que hacía que se desbalagaba. Se iba caminando por todo el panteón y ella agarró una costumbre que su abuelita no sabía. Y ella, dentro de su inocencia, pues tampoco sabía que estaba haciendo mal. Ella nos dice que había en la orilla del panteón, allá hasta el fondo, había unas tumbas muy viejas, muy antiguas, como que eran las primeras tumbas que hubo en ese panteón. Y ella dice que eran tumbas que siempre estaban muy solitas, muy abandonadas, como que ya no tenían familia las personas que estaban sepultadas ahí en ese lugar. Y había otras que estaban siempre muy adornadas, como que había personas que tenían la misma costumbre de la abuelita, de ir a rezarles y a llevarles sus flores, porque siempre estaban muy adornaditas. Entonces ella, en su inocencia, siempre iba y se llevaba algunas florecitas de esas tumbas adornadas y las repartía entre las tumbas que ella miraba más abandonadas. Y miren, ¿saben qué? Aquí estoy notando algo. Aquí hay el riesgo de que uno pase encima de las tumbas sin darse cuenta. Porque miren, por ejemplo, aquí está una pequeña lapidita. Y allá estoy viendo que hay otras sueltas. Entonces como que ya por el paso de los años ya ni siquiera se supo dónde estaban, miren. Entonces es muy probable que pase uno caminando encima de las tumbas y sin darse cuenta. Entonces, de antemano, yo le pido una disculpa a las personas que están aquí descansando. Si acaso pasa uno por encima de ellos, no es a propósito, es sin darse cuenta. Porque pues ya se perdió el camino, la verdad, entre la hierba y las tumbas, el escombro. Pues ya muchas de las veces ya no sabe uno por dónde va el camino. Entonces, este video lo estamos haciendo con todo respeto, sin el afán de ofender a nadie. A nadie quien vea este video y tampoco a nadie que esté sepultado aquí, que esté descansando aquí, porque créanme que aquí yo estoy casi seguro que sí hay presencias, porque aquí se siente uno observado. Aquí yo estoy sintiendo muy constantemente un escalofrío que me recorre por todo mi cuerpo y casi estoy seguro de que aquí sí hay presencias y en este preciso momento. Pues esta muchacha, ¿oiga? Escuché como un chiflidito. ¿Hay alguien aquí? Miren mi gente, más o menos en la dirección que tengo apuntada la cámara, escuché como un chiflidito. No sé si lo haya alcanzado a captar la cámara. Si hay alguna presencia en este lugar, haga un ruido, por favor. Bueno, yo sé que hay muchas presencias, pero a lo mejor hay alguien que nos anda siguiendo. ¿Quién sabe? Este lugar está interesante. Imagínense una exploración nocturna aquí en este lugar. Estaría de lujo, Yo pienso que aquí sí captaríamos cosas. Voy a seguir platicando la historia y a ver qué ruido seguimos escuchando por ahí. Resulta, mi gente, que esta muchachita pues no sabía
realmente que a lo mejor lo que estaba haciendo era una falta de respeto. Entonces ella nos platica que hubo una ocasión en la que, como cada domingo, fue a acompañar a su abuelita, pero ese día en especial ella sintió una vibra muy diferente, sintió algo muy extraño. A su corta edad ella alcanzaba a identificar que lo que estaba sintiendo no era normal. Entonces al llegar al panteón le dijo a su abuelita: ¿sabe qué, abuelita? Déjeme voy, ahorita vengo, mija. Aquí esté, rece conmigo, enséñese a orar, mi niña. No, abuelita, ahorita vengo, voy a jugar. Pero ese día en especial, ella notaba que su abuelita no se sentía cómoda de que la niña anduviera por ahí. Entonces le dijo: mija, ¿sabe qué? No se me vaya a retirar muy lejos, no se me vaya muy lejos, vaya y juegue, pero con respeto, no se vaya a subir a las tumbas y no se me aleje mucho donde yo la alcance a ver. Y esta niña se va. Pero como siempre, ella ya tenía muy identificado las tumbas que siempre están muy adornadas y siempre se dirigía hacia el mismo rumbo a llevar flores, a repartirlas. Pero esa ocasión ella llegó a una tumba que regularmente siempre estaba muy abandonada. Esa era la tumba que para su gusto era la más maltratada, la más abandonada, la que se notaba que hacía muchísimos años que nadie la visitaba. Pero en esa ocasión algo diferente estaba sucediendo, porque la tumba tenía tres ramos muy grandes, muy enormes y sobre todo muy tupidos de flores. Eran 2 ramos gigantescos, muy bonitos y frescos, de flores naturales, como que alguien acababa de visitar esa tumba y sobre todo estaba tratando de compensar los años que no había visitado a esa persona que estaba ahí sepultada. Se miraba que algún ser querido había regresado de muy lejos y había ido a visitar aquella tumba. A ella le llamó mucho la atención. Y nos platica que en su inocencia ella pensó: ah, caramba, esta persona siempre está sin flores. Bueno, ya está acostumbrado a que nadie lo visite, a que nadie le lleve flores. Yo pienso que si le robo unas cuantas florecitas no pasa nada. Ella nos dice que empezó a tomar algunas flores de cada ramo y formó un ramo muy grande, muy tupido. Es que realmente aquellos 3 ramos estaban gigantescos, pero aquella niña los dejó pelones. De cierta forma quiso hacer un bien para todas las demás tumbas y desfiguró aquellos ramos. Aquellos 3 ramos los dejó completamente pelones y hizo lo mismo de cada domingo. Empezó a recorrer aquellas filas, aquellos pasillos, aquellos andadores, y aquella tumba que se le hacía triste le dejaba un par de flores, o en esa ocasión les dejaba hasta de a 3, de a 4, porque ese día traía un ramo muy grande, gracias a aquella tumba. Empezó a recorrerlo, pero dice que en ese preciso momento ella empezó a escuchar pasos atrás de ella, como si alguien la fuera siguiendo, pero ella nos dice que nunca le había tocado que hubiera alguien más adentro del panteón más que su abuelita y ella. Cuando empezó a escuchar aquellos pasos, le empezó a recorrer un escalofrío. Muy probablemente se empezó a sentir en peligro y empezó a agarrar camino hacia donde estaba su abuelita. Su abuelito estaba sepultado casi al entrar del panteón. En medio del panteón, en el mero centro, había un mezquite muy grande, muy frondoso, un mezquite que era antiguísimo. Ahí estaba ese mezquite y abajo de ese mezquite, en la sombra de ese mezquite estaba un señor, un hombre con un traje negro, con un rostro calavérico, un color de piel pálido, completamente pálido, la piel casi fluorescente. A pesar de ser de día, se le notaba una cierta oscuridad en su persona, aquel hombre. Su traje era muy antiguo, era como se vestían en los tiempos del abuelito. Era una persona que muy probablemente ya tendría muchos años de ser sepultada ahí en ese panteón, porque esta mujer nos dice: prácticamente yo vi a un muerto, a un fantasma ahí de pie observándome.
Ella nos platica que le dio mucho miedo en cuanto lo vio y esa persona la miraba muy fijamente a los ojos, la miraba muy fijamente y ella no supo qué hacer. El camino que ella conocía de regreso con su abuelita pasaba justo al lado de ese árbol, pero ella no quería pasar junto a esa persona. Cambió de dirección y justo cuando ella cambia de dirección, aquella persona empieza a avanzar hacia ella. Ella, al sentirse amenazada, corre y aquella persona corre tras de ella. Y ella, desesperada, empieza a llorar y a correr a toda velocidad. Y aquel hombre le empezó a gritar: niña, déjame ahí esas flores. ¡Déjame ahí esas flores! Ella, muy asustada, corría a toda velocidad y empezó a llorar y a gritarle a su abuelita de una manera muy desesperada. Mientras que ella corría, estaba asimilando que muy probablemente ese hombre era quien estaba sepultado en aquella tumba. Ese hombre era el dueño de aquellos 3 arreglos. Nunca nadie le había visitado, nunca nadie le había ofrecido flores y por primera vez alguien se apiadó de él, de su alma, y esta niña fue y le tomó algo que no le pertenecía. Entonces este hombre se manifestó para recuperar sus flores. La niña iba corriendo muy desesperada, volteaba hacia atrás y ese hombre venía corriendo detrás de ella y él le gritaba: niña, que traigas para acá esas flores, tráelas para acá. La niña gritaba tan desesperada que su abuelita interrumpió sus oraciones para ir a buscar a su nieta porque la escuchó como venía gritando desesperada, desesperadísima. Al llegar, su abuelita la tranquilizó y le preguntó qué era lo que pasaba. Esta niña le platicó. Le dijo: mi hija, ¿por qué hace eso? ¿Por qué haces eso? A lo largo del camino, esa niña venía dejando las flores que traía en su mano. Las venía aventando por el camino. Dijo: no, ¿sabe qué, mi niña? Discúlpeme mucho, pero vamos a tener que ir a recoger esas flores y usted las va a tener que devolver a su lugar, de donde las tomó. La niña, al estar con su abuelita, volteaba hacia aquel andador, hacia aquel pasillo, y no había nada. Ella no se dio cuenta en qué momento aquel hombre dejó de seguirla. No supo. Regresó junto con su abuelita, empezó a levantar aquellas flores de una por una hasta que las recolectó todas y las devolvió a aquella tumba. Al llegar a la tumba de aquel hombre, le dijo: mija, pídale disculpas al Señor. Pídale disculpas, dígale que usted no lo hizo con mala intención. Dígale que usted está chiquita y usted no sabe, que usted lo que hizo fue tratar de alegrar otras tumbas, mija. Dígale que usted no lo hizo a propósito. La niña le pidió perdón a aquel hombre que estaba sepultado ahí. Le pidió perdón y la abuelita también. La abuelita también pidió disculpas. Le dijo: te pido perdón. Te pido perdón, ojalá y no te ofendas. Yo no lo hice con ninguna intención. Yo no sabía que mi nieta estaba haciendo eso. Ella es inocente, es una niña. Ella no sabe. Discúlpala, por favor. Perdónala. En ese momento el ambiente en el panteón cambió. Se sintieron una vez más solas. Ya no se sentían observadas. Ya no se sentían acompañadas. En ese preciso momento se fueron. Y ella nos comenta que fue la última vez que ella visitó ese panteón. Al día de hoy, en una edad adulta ya casada, nos dice que ella no ha vuelto a visitar la tumba de su abuelito. Ni siquiera se atreve a voltear a la entrada de aquel panteón cuando pasa por fuera. No se atreve. Fíjense, mi gente, que aquí está pasando algo muy similar. Fíjense, yo estoy viendo que hay muchas tumbas nuevas, modernas, pero también hay muchas tumbas muy viejitas, muy abandonadas, que no se nota que nadie las ha visitado en muchísimos años. Yo pienso que ya ni siquiera hay familiares de esas personas que están sepultadas aquí en este lugar. Entonces hay personas aquí que a lo mejor todas se manifiestan y a lo mejor necesitan algo, necesitan luz, a lo mejor ya trascendieron, la verdad. Yo desconozco, ¿verdad? Pues no sabemos qué hay después de la muerte. Entonces, pues lo que sí les puedo decir es que aquí se siente una sensación muy rara. Yo escucho muchos ruidos para la parte de atrás, pero pues bueno, está haciendo un poquitito de aire, se mueven los adornitos, se mueve la hierba y pues a lo mejor es lo que yo estoy escuchando, pero lo que sí no les puedo explicar es por qué se me eriza la piel, porque siento un escalofrío que me recorre por toda mi espalda. No es la primera vez que visitamos un panteón.
Ni siquiera de noche he sentido tanto como estoy sintiendo ahorita, entonces no sé si a lo mejor si ande alguna presencia por aquí muy cerquita de nosotros, pero yo casi les puedo asegurar que sí. Ojalá haya personas que tengan el don de ver y nos platiquen si hay alguna presencia en este preciso momento aquí en este lugar. Pero pues yo creo que sí, sería ilógico pensar que si estamos en un panteón no hay alguna manifestación, ¿verdad? Hay muchas tumbitas de piedra, miren. En aquellos años la gente sepultaba y a veces ponía piedras encima de la sepultura. No había como hoy las lápidas de cantera o de mármol. Había muchas de piedra. Y estoy viendo que lo que es en el centro y en las orillas del panteón es donde están las tumbas más antiguas. Nos dicen que han visto tumbas con la fecha de 1700. Yo ahorita no he logrado ver ninguna fecha, pero vamos a ver si por ahí nos encontramos alguna. Y mientras les voy a platicar otra historia que sucedió también en un panteón. Miren, cuando anda uno en este tipo de lugares uno tiene que hacerlo con mucho respeto. Como hace un ratito que yo pedí disculpas por el hecho de estar pasando por lugares donde no sé yo si haya una sepultura o no. Tiene uno que tener mucho respeto por el descanso de las personas. Entonces, también cuando uno va a un panteón debe uno pedir permiso al entrar y al salir, disculparse uno y sacudirse sobre todo para no llevarse uno algo. Bueno, por lo menos esa es la creencia de muchas personas y nosotros basándonos en cosas que nos han sucedido, pues yo sí lo creo. También cuando entra uno a un panteón debe uno de dejar lo que hay ahí, porque miren, por ejemplo, hay veces que se encuentran unos adornitos muy bonitos. Vean, esta niña, por el simple hecho de haber cambiado las flores de una tumba a otra, la correteó una entidad, una persona que ya no vive, la correteó. Ahora imagínense llevarse algo a su casa. Por ejemplo, miren, ahorita me estoy acordando, ahorita que estoy viendo esta cruz de madera, pues ya que se ve muy viejita, ya algo podrida, ya ni siquiera se alcanza a leer lo que dice. Hay una historia de una persona que fue a un panteón, anduvo por ahí recorriendo, buscando la tumba de su familiar, y hay siempre un área del panteón donde los encargados o los panteoneros van y llevan lo que vendría siendo la basura, el desecho. Pues por ejemplo, los arreglos florales, pues llega el tiempo en que se secan y pues todo eso es basura y lo reúnen en algún punto del panteón, a veces para quemarlo o para echarlo al camión de la basura, o no sé, ¿verdad? Entonces esta persona nos platica que en una ocasión iba recorriendo el panteón cuando de repente miró una cruz muy bonita, bueno, un Cristo crucificado, muy bonito, muy buen estado, como que no tenía mucho que alguien lo había llevado a algún familiar. Y a él le llamó mucho la atención que ya estaba en la basura. Pues aparentemente lo que está en la basura ya no es de nadie, ¿verdad? Entonces se sintió con el derecho de reclamarlo y se lo llevó. Ese Cristo estaba muy bonito, de madera. El Cristo parecía como si fuera de hueso. Nos platica que era un Cristo muy bonito. Solamente estaba algo quebrado y le faltaba un bracito. Bueno, no le faltaba, lo traía colgando. Entonces él pensó, me lo llevo y yo lo restauro muy fácilmente. Le gustó mucho y dice que lo agarró. Lo recogió de la basura con la intención de llevárselo a su casa. Llevárselo a su casa y repararlo para colgarlo en su pared. Pero él dice que él es muy querendón, él es muy creyente y sobre todo muy amoroso con las imágenes religiosas. Cuando iba saliendo del panteón, él iba hablando al Cristo. Le iba diciendo, mira nada más, pero qué precioso estás. ¿Cómo te fueron a tirar? ¿Pero por qué? ¿Cómo se les ocurre? Nada más por tu bracito, pues si eso tiene arreglo. Pero no te preocupes, no te preocupes. Yo te voy a reparar y te voy a llevar conmigo a mi casa. Así es que no te preocupes. Al llegar a su casa, él siente una sensación muy extraña. Al entrar a la casa siente que no es únicamente él quien acaba de llegar a la casa. Él siente una presencia detrás de él. Aparentemente alguien llegó, pero él no miraba nada, solamente era la sensación. Él pensó que muy probablemente por el hecho de venir de un panteón, pues que a lo mejor se quedó con esa sensación de soledad. Es muy fácil sugestionarse cuando uno está en este tipo de lugares. Entonces,
Pues muy rápido se le quitó aquella sensación, ya no le dio más importancia y se le olvidó. Pero a raíz de que se llevó ese Cristo, empezaron a suceder cosas muy extrañas en su casa. La pared donde colgó aquel Cristo, después de haberlo reparado, era la habitación donde dormía la hija de esta persona, con su yerno y un bebé recién nacido. Un bebé que acababa de nacer, que tenían en casa. Entonces nos platica que a partir de ese día se empezaron a escuchar ruidos muy extraños adentro de la casa. El bebé no dormía, toda la noche lloraba y los papás no podían dormir. Siempre se levantaban a revisar a aquel bebé, a ver qué era lo que tenía, pero nunca le encontraban nada. Le daban sus tecitos, lo revisaban, muchas ocasiones lo llevaban al doctor. El niño, al llegar al hospital, pues dejaba de llorar, aparentemente estaba bien. Los doctores le decían, pues es que esta criatura no tiene nada, llévenselo, a lo mejor tenía coliquitos o algo así. Y en cuanto llegaban a la casa, aquella criatura empezaba a llorar una vez más, como que no le gustaba la casa, como que no le gustaba aquella habitación. ¿Pero por qué? Si el bebé ya tenía algunos días de nacido, ya había estado todo muy bien. Esta mujer empieza a sospechar que aquella cruz algo tiene que ver, porque justo el día que llegó con la cruz a casa fue cuando el bebé empezó así. Platicando sobre aquella situación, le dice su yerno, ¿sabe qué, suegra? Yo no les había querido decir por no asustarlos o porque no vayan a pensar que yo estoy inventando. Pero desde que se oyó, escuchó un golpe. Se escuchó un golpe, mi gente, pero bueno, pongan mucha atención a ver si escuchan algo ustedes. El yerno les dice, ¿sabe qué, suegra? Desde que usted trajo ese Cristo, yo tengo un tiempo viendo como si alguien entrara a la habitación. Veo una silueta que se para en la cuna a ver al bebé. Y yo me levanto asustado, me pongo de pie y desaparece. No hay nadie, siempre la veo entre dormido y como de reojo. Pero cuando trato de investigar qué es lo que está pasando, no hay nadie. Entonces no me explico qué es lo que yo estoy viendo. Y el niño se agarra, llore y ya no lo podemos controlar. A partir de que yo miro esa sombra es cuando el niño empieza a llorar. Yo siento que algo se trajo usted con esa cruz, suegra. Yo no sé, no, pero pues ella se negaba a echarle la culpa a aquella imagen, porque pues es una imagen religiosa, es una imagen de mi Padre Dios. Lejos de afectar a la familia, debería de ser una protección, o por lo menos eso es lo que ella pensaba. Pero no, las cosas iban de mal en peor, porque en las noches llegaron a un punto en que ya toda la familia escuchaba ruidos y no podían dormir, y los invadía una sensación de mucho miedo. En una ocasión, esta mujer estaba afuera y toda la familia, al darse cuenta que ella estaba sentada afuera en el fresco de la tarde, se salieron a aprovechar el fresco. Pues resulta que toda la familia estaba sentada en la entrada de la casa, cuando de repente el yerno mira a una mujer que cruza de una habitación a otra. Se mete justo ahí, a la habitación en donde duerme el bebé, donde está aquel Cristo colgado. Y le dice, suegra, ¿hay alguien adentro de la casa? No. ¿Por qué? Dijo, acabo de ver a alguien que entró. Miré a una persona que cruzó de su cuarto al de nosotros. Claritito vi que era una mujer. ¿Pero quién? Pues, ¿quién puede ser? Si mujeres nomás mi hija y yo. ¿Aquí quién más puede ser? Pues yo no sé. ¿Pero quién era o qué? Pues no sé. Era una mujer vestida de blanco con su pelo suelto. Y creo que iba descalza. Creo que no traía zapatos. Ah, caramba. No, esto sí ya no me está gustando. La mujer se levantó y fue a investigar. Fue a ver quién andaba dentro de la casa. Nos dice que al entrar a aquella habitación, ella se dio cuenta que ahí no había nadie. Pero no le cabía la menor duda de que alguien estaba en ese preciso momento ahí en ese lugar. Porque ella sentía claramente aquella presencia, pero no había nadie, o por lo menos ella no podía verla.
Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? En ese preciso momento, agarró a aquel Cristo, lo descolgó de la pared y se fue a la iglesia. Ella trataba de conservarlo, ella trataba de que el Padre le diera una solución, porque aquel Cristo estaba tan hermoso que ella no se quería deshacer de él, pero tampoco quería perjudicar a su familia. Al platicarle al Padre lo que estaba sucediendo, le dijo: no, mija, es que tú hiciste muy mal. Tú hiciste muy mal, ese Cristo tú no sabes a quién pertenece y la dueña lo está buscando. Entonces es muy probable que quiera que se lo regreses, pero como no se puede comunicar contigo, se hace notar como ella puede. Entonces a lo mejor el niño, al ser un ser inocente, es el único que la ve y por eso se le acerca y el niño llora. Tal vez porque le tiene miedo o no sabemos cuál sea la razón. Pero tienes que regresarlo, hija. No hay de otra. Lo tienes que regresar. Así es que ve y llévalo al panteón. Pero padre, es que estaba en la basura. Yo no sé a quién pertenezca. Yo no sé de dónde lo quitaron. No, mija, pues mira, llévalo. Y sobre todo, pide disculpas. Déjalo ahí, en cualquier lugar. Nada más que esté adentro del panteón. O si tienes algún familiar sepultado, déjaselo a tu familiar. Esta mujer decidió ir a la casa y con el Cristo en la mano pidió disculpas y dijo: ya te voy a llevar el Cristo al panteón, pero tú te vienes conmigo, no te quedes, vámonos, sígueme. Y en ese preciso momento la mujer se dirige hacia el panteón y constantemente por el camino va repitiendo lo mismo, tratando de insistir para que aquella entidad no se quede en la casa. Al entrar al panteón, luego se dirige hacia la tumba de uno de los familiares y deja la cruz ahí y le dice: te pido una disculpa, yo no pensaba en ofenderte, yo no pensaba quitarte algo que era tuyo, discúlpame por favor. Al verlo en la basura yo pensé que ya no pertenecía a nadie y se me hizo fácil llevármelo. Te pido una disculpa por favor, pero aquí te quedas, aquí perteneces y aquí te tienes que estar. Aquí está tu cruz y yo ya me voy. La mujer en ese preciso momento soltó la cruz ahí en esa tumba y cuando se dio la media vuelta se escuchó un suspiro que a ella le heló la sangre y le puso la piel chinita, y en ese preciso momento aceleró el paso y trató de salir de ese lugar. Ella sabía que aquel ser ya estaba tranquilo porque le habían regresado su cruz. Entonces, mi gente, por eso les digo, cuando vayan a un panteón respeten, por favor, no se lleven las cosas ajenas. Y miren, aquí me está llamando la atención este grupito de tumbas que yo veo como que los sepultaron juntos a propósito. Muy probablemente sea una familia. Miren, apellidan Ruiz, y yo sé que algunos de los hacendados o personas que vivieron en la hacienda apellidaban Ruiz, entonces es una familia completa. Miren, por ejemplo, aquí está Aurora Ruiz de Chávez, murió el 21 de junio de 1901 y está como atravesadita a los pies de estas dos tumbas. Miren, por ejemplo, vamos a ver si podemos leer esta también. Esta dice: Abraham, 69 días de vida, murió. A ver, déjenme ver. Murió en junio 23 de 1902. Aquí, pues es un bebé, creo yo. Creo que murió muy chiquitito. Y miren, esta dice Catalina Ruiz de Chávez. Murió el 3 de febrero de 1899. Son las tres tumbas a las que se les alcanza a leer muy bien todavía la fecha, miren, pero por ejemplo estas otras se ve que son muchísimo más viejas, ¿eh? Estas dos que tenemos aquí al centro de la pantalla como que son de la misma familia, siento yo, porque están muy juntas. Y se ve que son muchísimo más viejas, ¿eh? Ahorita voy a ver si por ahí se les distingue alguna fecha o algo. Y miren, acá están estas otras que tienen forma como de sarcófago o algo así. Son tumbas muy viejas, ¿eh? Miren, aquí yo no le alcanzo a distinguir bien, pero el finado se llamaba Martín y tiene la fecha de 1883. Imagínense. Pero estas son las que me llaman mucho la atención, porque se ven muchísimo más viejas. Aquellas son de 1900, más o menos, y estas se miran mucho más viejas. Estas muy fácilmente podrían ser las del 1700, por el estilo de trabajo y lo antiguas que se ven. Se ve que son tumbas muy viejas. Y así a lo largo del panteón hay muchísimas. Y me llama mucho la atención que hay muchos cuadritos muy pequeñitos. Estuvimos viendo muchas que se ven muy viejas. Miren, por ejemplo, acá ya ni siquiera se alcanzan a distinguir.
Si ven, la letra, hasta la letra se ve muy diferente, miren. Ese papalotito se agarró dando vuelta. Y no está haciendo aire. No está haciendo la gran cosa de aire. Miren, los adornitos que están alrededor no se mueven. Ni las ramitas de árboles. Y fue justo cuando estaba leyendo esta tumba que tenemos aquí, que dice: aquí yacen los restos de María Sánchez Arellano, junio 12 de 1894. Bolas, esta es la más viejita que hemos encontrado, Dice, murió el día 10 de marzo de la edad de 6 años, 8 meses, en 1823. Y fíjense que entre más recorro el panteón, más me da la sensación de que hay alguien aquí siguiéndonos de reojo. Miro sombras, volteo y no es nada. Y me llama mucho la atención también aquella casita que curiosamente como que bloquearon una entrada, como que eran 2 cuartitos, sellaron la entrada de uno y nada más está destapado uno. ¿Por qué harían eso? ¿Quién sabe? Pero hay tumbas muy viejas, muy antiguas. Se siente la sensación de que hay presencias en este lugar. Yo escuché muchos ruiditos, miré como bultos, como siluetas, y volteo y no es nada. Quién sabe, si es una sensación muy extraña en este lugar. Un lugar que sí da miedito. Sinceramente, Ana hace un rato me pegó un grito que si ya acabé, de plano se salió. Abrió la puerta y se salió. ¿Por qué te saliste? Porque sí se estaban escuchando mucho ruido. ¿Estabas escuchando muchos ruidos? ¿Sí? ¿Qué escuchabas? Pues como si tocaran así. Como si golpearan. Ajá. Sí, fíjate que este panteón sí está medio curioso, Sí está medio tétrico, mi gente. Aquí sí hay presencias. Yo estoy 100% seguro que sí, porque lo sentí. Pero pues bueno, mi gente, espero que les hayan gustado estas historias. Espero que les haya gustado el panteón, el recorrido que nos aventamos. Entonces, pues vamos a valorar. Andamos muy lejos de nuestro pueblito, pero vemos si en una ocasión tenemos la vuelta por acá. A ver si nos animamos a venir y aventarnos una exploración aquí en este panteón. Aquí sí estaría bastante interesante venir a hacer algún recorrido. Y miren, cuando empecé el video también me llamaron mucho la atención estas tumbas que están aquí. Esta en especial se mira muy vieja por el tipo de letra. Es letra como de carta, como se escribía en aquellas épocas. Yo sinceramente no lo entiendo, pero quiero ver si hay alguna fecha. 1920, no estoy seguro. Antes de cerrar este video, quiero mandar por ahí algunos saludos para la señora Francisca Galarza Díaz, que es muy fan del canal, hasta Ixtapas y Guatanejo. Oye, espérate. Se escucha como si estuvieran raspando la pared allá en el fondo. Como que no nos dejan acabar el video. Se siguen escuchando ruidos allá para el fondo. Pero bueno, seguimos con los saludos. Por ahí para el señor Juan R. Álvarez y su esposa María de Rodríguez hasta Costa Mesa, California. Muchísimas gracias por ver nuestros videos. Y muchísimas gracias a todos ustedes que se quedaron hasta el final de este video. Y pues bueno, nos despedimos. Seguimos escuchando esos ruiditos. Dice Ana que ella escuchó hace un rato como si viniera un caballo, pero nunca lo vio pasar, nada más escuchó. Y yo estoy escuchando como si alguien estuviera raspando la pared. Ojalá y el micrófono lo haya detectado. Si ahorita, antes de irnos, se vuelve a escuchar, apago el micrófono para ver si el ambiental lo registra, mi gente. No les aseguro nada porque se escucha a lo lejos, pero se los juro que se están escuchando muchos ruidos muy extraños aquí en este panteón. Y Ana no aguantó estar aquí adentro. Mejor se salió y en pleno día, ¿se imaginan? Pues bueno, solos vinimos y solos nos vamos. Nada ni a nadie trajimos y nada ni a nadie nos llevamos. Lo que esté aquí, quien esté aquí, aquí pertenece y aquí se queda. Gracias por habernos permitido hacer la exploración. Gracias por habernos permitido hacer el recorrido, platicar estas historias. No queremos ofenderlos, no queremos hacerlos enojar, no queremos perturbar su descanso. Nosotros nomás pretendíamos recorrer el lugar y nada más. Ya nos vamos.
Espero no haber molestado, entonces muchas gracias. Nosotros nos vamos, ustedes se quedan. Y sacúdete, Ana.